En julio de 1996, el mar devolvió un cuerpo frente a la costa de Devon, Inglaterra. Un hombre común, sin enemigos conocidos, cuya muerte parecía un accidente o un suicidio mal calculado, pero había un detalle que no podía mentir: un Rolex Oyster Perpetual, impermeable y funcionando bajo el agua. Ese reloj no solo marcaría la hora de la muerte, sino también el inicio del desenmascaramiento de uno de los estafadores más audaces de la historia moderna, el hombre que todos conocían como David Davis, un vecino amable y generoso, un empresario respetable, no existía. Su verdadero nombre era Albert Johnson Walker, un maestro del engaño, un manipulador de confianza, un criminal que había construido un imperio financiero falso y que estaba dispuesto a matar para protegerlo. Lo que comenzó como una investigación por asesinato, pronto revelaría algo mucho más profundo: una vida entera dedicada a estafar, manipular y destruir la confianza de personas inocentes a través de fronteras y décadas de mentiras cuidadosamente tejidas. Este es el caso de Albert Johnson Walker, el hombre que convirtió la confianza de toda una sociedad en su arma más letal. 4, 5, 6, 7, 8, 9. They found £25,000 in cash. 8,000 Swiss francs, 17 gold bars, and paintings valued at £6,000. Albert Johnson Walker nació en Ontario, Canadá, en 1946. Su infancia no tuvo nada de especial, pero quienes lo conocieron desde joven coinciden en algo. Había algo distinto en él, una combinación peligrosa: ambición sin límites y un talento innato para ganarse la confianza de cualquiera. Walker no era un experto financiero, no tenía estudios formales, ni certificaciones, ni el tipo de conocimiento técnico que inspira respeto, pero tenía algo mucho más útil para un estafador: sabía hablar, sabía sostener la mirada, sabía decirle a cada persona exactamente lo que necesitaba escuchar. Con ese carisma fue construyendo una fachada. De la nada pasó a convertirse en asesor financiero, un título que él mismo se inventó, y en lugar de aprender cómo funcionaban las inversiones, aprendió cómo manipularlas. Walker entendió una verdad simple pero devastadora: la gente quiere creer en alguien que les diga que su dinero está seguro. A finales de los años 80, Albert Johnson Walker levantó lo que muchos creyeron que era un imperio financiero sólido, pero en realidad era una ilusión meticulosamente construida. Su primera creación fue Walker Financial Services Incorporated, fundada originalmente en 1978 en Ontario. Con el tiempo, abrió oficinas en varias ciudades: Woodstock, París, su ciudad natal, Guelph, London, Brantford, Stratford, todas comunidades tranquilas, ideales para ganarse la confianza de gente común. A mediados de los 80, dio un paso más ambicioso. Creó United Canvas Corporation, registrada en las Islas Caimán. Desde ahí prometía inversiones internacionales, garantizadas y totalmente seguras, y ofrecía lo que toda familia quiere escuchar: estabilidad, crecimiento y cero riesgo. Su estrategia social era casi perfecta. Se mostraba como un hombre profundamente religioso, participaba activamente en iglesias locales, ayudaba económicamente a vecinos y feligreses, se ofrecía como consejero financiero para cualquiera que necesitara una guía honesta. Poco a poco construyó una imagen limpia, respetable, hasta casi sagrada. Para Walker, la honestidad no era un valor, era su producto más rentable. Pero detrás de esa fachada respetable, el sistema era puro vacío. Walker no tenía inversiones reales, no tenía fondos respaldados, no tenía capital sólido. Lo que sí tenía era un esquema. Malversaba
los fondos que sus clientes depositaban, inventaba inversiones que jamás habían existido, manipulaba documentos, estados de cuenta y certificados de depósito falsos y sobre todo pagaban a los primeros inversionistas con el dinero de los nuevos, un esquema Ponzi finamente disfrazado de servicio financiero cristiano. Walker vendía esperanza, vendía seguridad, vendía fe. Su mensaje era emocional, casi espiritual. Confiar en mí es confiar en Dios. Ese fue el anzuelo y cientos terminaron atrapados. Las víctimas no eran inversionistas sofisticados, eran personas comunes, gente trabajadora, gente que confiaba. Entre ellas había jubilados que buscaban asegurar su vejez, familias de clase media que ahorraban para sus hijos, vecinos y amigos que lo conocían desde su juventud, miembros de su iglesia, convencidos de que Walker era un hombre piadoso, e incluso personas que lo habían visto crecer en París, Ontario, y que jamás imaginaron que pudiera traicionarlos. En total, al menos 70 víctimas directas cayeron en su red. Algunas perdieron sus ahorros de toda la vida. Otras quedaron emocionalmente destruidas al darse cuenta de que habían confiado en un hombre que se presentaba como familia. Para muchos la pérdida fue doble, el dinero y la fe en las personas. A comienzos de los años 90, las cifras dejaron de cuadrar. Las primeras denuncias aparecieron. Auditores comenzaron a revisar sus cuentas y encontraron algo imposible de ocultar. Había millones desaparecidos. La estafa superaba los $2 millones, aunque investigaciones posteriores estimarían que el daño real rondaba los 3 millones. En 1990, Walker hizo lo que mejor sabía hacer: huyó. Abandonó el país, dejó atrás a su esposa, a sus otros hijos y se llevó consigo a su hija menor de solo 15 años. Dejó atrás un rastro de ruina financiera, víctimas desesperadas y una nación entera, preguntándose cómo un hombre podía desaparecer así en medio de un escándalo millonario. Para sus clientes fue devastación. Para Walker solo era un cambio de escenario, como si un nuevo país pudiera borrar su pasado y abrirle la puerta a nuevas oportunidades para engañar. Mientras las autoridades canadienses descubrían el fraude pieza por pieza, Walker ya estaba al otro lado del océano, construyendo una nueva identidad y preparando la siguiente etapa de su vida criminal. Walker eligió escapar al Reino Unido por razones estratégicas, controles legales y financieros más laxos en aquel momento, mayor facilidad para adoptar nuevas identidades sin levantar sospechas. Un país donde podía empezar de cero, pero lo que hizo después superaría cualquier ficción, porque mientras Europa parecía un territorio de segundas oportunidades, Walker no buscaba empezar de nuevo, buscaba continuar su vida de engaños, manipulación y crimen, ahora a una escala internacional. He was a fugitive from Canada who was wanted by them for the theft of millions and millions of dollars and was actually on Interpol's most wanted list. Para entender cómo un estafador pudo desaparecer del mapa, hay que entender cómo volvió a nacer con otra cara. Cuando Albert Johnson Walker llegó al Reino Unido en 1990, lo hizo bajo un nombre falso, David Davis. Intentaba esconder lo que había dejado atrás en Canadá: ruina financiera, cientos de víctimas y un fraude multimillonario que lo convirtió en uno de los fugitivos más buscados del país. En Inglaterra, Walker hizo lo que mejor sabía hacer: estudiar a las personas y aprovecharse de ellas. Así conoció a Ronald Joseph Platt, un hombre tranquilo, reservado, que trabajaba y nunca había tenido grandes aspiraciones. Ronald era lo opuesto a Walker, confiado, ingenuo, sin malicia. El encuentro no fue casual. Walker lo identificó como la víctima perfecta. Primero se presentó como un exitoso hombre de negocios, luego como un amigo dispuesto a ayudar, finalmente como un mentor financiero que podía ofrecerle un futuro mejor. La estrategia funcionó. Platt, junto con su novia Elaine Boyce, comenzó a frecuentar a Walker.
Él les hablaba de oportunidades, de inversiones, de mudarse a Canadá, de comenzar una nueva vida. Ese discurso, el mismo con el que engañó a decenas de personas en Ontario, se repitió con precisión quirúrgica, y mientras Ronald confiaba cada vez más, Walker acumulaba algo mucho más valioso que amistad: sus documentos, licencia de conducir, certificado de nacimiento, su firma en un sello corporativo, una tarjeta de crédito, incluso acceso a cuentas bancarias vinculadas a proyectos que nunca existieron. Walker no solo los pidió, los manipuló para que pareciera natural entregárselos, todo por el bien del negocio. En 1992, Walker dio el siguiente paso: pagó los pasajes de Ronald y Elaine para que fueran a vivir a Canadá. Un gesto que parecía generoso, pero que escondía un propósito siniestro. En cuanto Ronald Platt dejó Inglaterra, Walker supo que había llegado su oportunidad. Con los documentos originales en la mano y en una época en la que la verificación digital prácticamente no existía, Walker reconstruyó una identidad completa. Abrió cuentas bancarias como Ronald Platt, registró empresas bajo ese nombre, adquirió bienes de forma completamente legal, usó la firma de Platt para autorizar operaciones, solicitó documentos adicionales como licencias y registros sin levantar sospechas. No era un simple caso de falsa identidad, era la creación de un nuevo ser humano, una vida con dirección, historial, movimientos financieros, relaciones y respaldo legal, todo bajo un nombre que no le pertenecía. Para el Reino Unido, Albert Johnson Walker dejó de existir. Solo quedaba un hombre, Ronald Joseph Platt. Walker no actuaba solo. Viajaba por Inglaterra acompañado de su hija adolescente, pero la presentaba como su pareja. Una mentira incómoda, pero calculada, hacía más creíble su rol de hombre de familia ante vecinos, instituciones y autoridades. Era el camuflaje perfecto: una vida doméstica aparentemente tranquila, un empresario discreto, una relación estable. Nadie sospechaba del pasado que ocultaba, ni de la identidad que había usurpado. Mientras el verdadero Ronald Platt intentaba rehacer su vida en Canadá, el falso Ronald Platt prosperaba en Europa, ganaba dinero, abría cuentas, movía fondos y vivía sin que nadie sospechara que estaba frente a un fantasma, un hombre que legalmente no debía existir. Pero todo disfraz tiene un punto débil. En 1995, el verdadero Ronald Platt, sin dinero, sin trabajo y sin estabilidad, tomó una decisión desesperada: regresar a Inglaterra. Ese simple movimiento puso en peligro todo el imperio de mentiras que Walker había construido. Su fraude financiero europeo sería expuesto. Su vida, respetable como Platt, se derrumbaría. Sus cuentas bancarias, negocios y todo el entramado legal quedarían bajo sospecha inmediata. Dos hombres usando la misma identidad en el mismo país era un riesgo que él no podía permitirse, y fue allí donde nació el plan más oscuro, un plan que ya no tenía que ver con fraude ni con estafas financieras, sino con eliminar al único hombre que podía desenmascararlo. En julio de 1996, Walker invitó a Platt a un paseo de pesca en su yate Lady Jane frente a la costa de Devon. Lo que parecía un día común se convirtió en un escenario meticulosamente planeado. Walker atacó a Platt, golpeándolo en la cabeza con un objeto contundente hasta dejarlo inconsciente. Lo inmovilizó y ató a un ancla para asegurarse de que no flotara. Lo arrojó al mar abierto desde la proa del yate, esperando que desapareciera en el fondo del canal sin dejar rastros. Desde el punto de vista de Walker, todo estaba calculado para borrar huellas. No había testigos. Todo ocurrió en alta mar, lejos de ojos curiosos. No utilizó un arma tradicional, evitando balas o cuchillos que pudieran dejar evidencia. El cuerpo, con peso, debía permanecer sumergido indefinidamente. Para él era el crimen perfecto. Pero incluso los planes más cuidadosos tienen grietas. El ancla se soltó y el cuerpo emergió semanas después.
La marea, el mal aseguramiento del peso y otros factores marítimos hicieron que su plan fallara. Cuando lo recuperaron, Platt estaba irreconocible, la ropa deteriorada, el rostro destruido, pero había un detalle crucial: su Rolex Oyster Perpetual seguía funcionando bajo el agua. Ese simple reloj cambió todo. Marcaba la hora exacta de la muerte. Permitió a los forenses reconstruir cuándo y cómo Platt había muerto. Gracias al número de serie y registros de servicio, identificó a la víctima como Ronald Platt. La policía verificó los movimientos del yate Lady Jane mediante GPS y registros náuticos, confirmando que estuvo en las coordenadas correctas el día del homicidio. Todo coincidía con la cronología determinada por el Rolex y la evidencia forense. En cuestión de días, años de manipulación, mentiras y doble vida construidos por Walker se vinieron abajo. El criminal que había escapado del sistema canadiense y creado una segunda vida legalmente perfecta fue finalmente desenmascarado. Tras la aparición del cuerpo de Platt, la policía inició un trabajo minucioso. Revisaron los movimientos de la víctima y todas las conexiones recientes. Analizaron quién era realmente su amigo David Davis, el hombre que había acompañado a Platt hasta su muerte. Examinaron cómo Davis había obtenido acceso a tarjetas bancarias, documentos y propiedades de Platt. Las inconsistencias crecían con cada interrogatorio. Cada historia contada por Walker tenía un agujero. Cada coartada se desmoronaba. Pero hubo un detalle que nunca pudieron ignorar: el Rolex Oyster Perpetual. El análisis forense del reloj permitió establecer la hora exacta de la muerte, compararla con las coartadas y movimientos de Walker, confirmar que David Davis estaba mintiendo sistemáticamente en cada declaración. Poco a poco, la máscara de hombre respetable se desvanecía. El 31 de octubre de 1997, la policía finalmente arrestó a Albert Johnson Walker. En ese momento, el caso se volvió irrefutable. Durante el arresto se encontraron documentos falsos y registros de identidad robados, pruebas claras de suplantación de identidad, registros financieros manipulados, papeles a nombre del fallecido Ronald Platt, múltiples alias y evidencia de su antiguo fraude en Canadá. No solo enfrentaba cargos por asesinato, también caía el arquitecto de un imperio de engaños, construido durante décadas sobre la confianza de personas inocentes y vulnerables. El juicio por el asesinato de Ronald Platt fue claro y contundente. La evidencia forense, el Rolex impermeable, los documentos falsos y la investigación del móvil no dejaron dudas. Albert Johnson Walker fue condenado a cadena perpetua en el Reino Unido, pagando así por el crimen que puso fin a la vida de Platt y desenmascaró su doble existencia. Años más tarde, en febrero de 2005, Walker fue extraditado a Canadá para enfrentar los cargos por fraude. Allí, recibió sentencias adicionales por haber estafado a docenas de personas, destruyendo familias, jubilaciones completas y la confianza de toda una comunidad. Para Canadá, finalmente se cerraba un capítulo que había comenzado más de una década antes, mientras Walker pasaba a ser símbolo de cómo la ambición y la manipulación pueden arruinar vidas enteras. La historia de Walker nos recuerda que la confianza es frágil y que la apariencia de honestidad puede ser una arma tan peligrosa como cualquier crimen físico. Nos enseña a cuestionar, verificar y nunca dar por sentado lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los fraudes y asesinatos más impactantes de la historia reciente. Si te interesan casos de engaños impresionantes y estafadores que parecen salidos de una película, no olvides ver nuestro video anterior, El hombre que robó millones fingiendo ser piloto, doctor y abogado, el caso de Frank Abagnale.